Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar polígonos correspondiente a geometría plana. Cuando hablamos de polígonos, vamos a hablar de figuras que se puedan formar y que estas figuras van a tener varios lados, ¿sí? Aparte de eso, vamos a seguir una serie de clasificaciones. Van a haber algunos nombres que nosotros vamos a conocer según los lados que puedan tener estos polígonos. Entonces vamos a comenzar con la definición. Te dice, es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Entonces, cuando hablamos de segmentos rectos, podemos decir que son lados, ¿no? Como podemos ver en esta figura de acá. En esta figura podemos ver 6 segmentos de recta o 6 lados, y eso, al formarse consecutivamente, encierran una sola región, ¿sí? Dentro de un plano. Entonces, a esto se le va a llamar polígono, y a partir de esta figura, nosotros vamos a poder ver algunos elementos que pueden tener estos polígonos. Por ejemplo, podemos ver algunos vértices. Y si nosotros recordamos lo que ya habíamos visto en triángulos, vértices eran las uniones de dos lados en un punto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el vértice A, B, C, D, E, F. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a completar acá. Vamos a poner A, también está el vértice B, C, D, E y F. Ahí están los vértices que tenemos en esta figura. Por otro lado, podemos decir o podemos nombrar los lados que puede tener este polígono. Y para eso simplemente vamos a unir los vértices que teníamos. Teníamos AB, tenemos BC, CD, DE, EF y FA. ¿Sí? Siempre es necesario formar o tener en cuenta que si nosotros abrimos en A, terminamos o cerramos también en A, para que la figura sea cerrada. Después de eso vamos a ver algunos ángulos internos y como podemos ver según la gráfica tenemos alfa, teta, acá podríamos tener beta, gamma, o podríamos tener que todos sean alfa. Eso va a depender del dato que nos vayan a dar o de la forma que vaya a tener esta figura, ¿sí? Entonces, según lo que nos está dando tu figura, podríamos poner que tenemos alfa. Entonces, ese alfa lo vamos a poner acá. También podemos tener lo que era el otro ángulo y que podemos poner como la figura que está acá. Ya está. Entonces, según los ángulos internos que tenemos en esta figura, tendríamos alfa y teta. Recuerda que acá también podríamos adicionar algunos ángulos más, ¿no? Como beta, gamma, phi, etcétera, etcétera. Después de eso te está dando algunos ángulos externos, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de ángulos externos, son aquellos que están fuera de la figura, fuera del polígono que podamos formar. Por ejemplo, acá tenemos X, Y y Z. Esos serían los ángulos externos para esta figura. Y tenemos que recordar que estos ángulos se abren en un mismo sentido. Por ejemplo, esta X se abre para allá, que lo podemos poner así, ¿no? O sea, se abre en este sentido, más o menos así. Este se abre en este sentido, este se abre en este sentido. El ángulo externo que tengamos acá tendrá que abrirse en ese sentido. El que tengamos acá también en ese sentido. Y el que tengamos acá en este sentido. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a poder elegir los ángulos externos que puedan tener, ya que van a abrirse en un mismo sentido. Entonces, según los datos que tenemos que ubicar en esta parte de acá, tendría que ser X, Y y Z. ¿Sí? Adicionalmente vamos a tener acá otros que también los podríamos señalar con otras letras, pero vamos a poner solo los que nos están indicando en la figura. Ahora, a partir de estos polígonos también podemos formar diagonales, y estas diagonales se van a formar a partir de un vértice, uniéndolo con otro vértice no consecutivo. Por ejemplo, de F podríamos formar otra diagonal de A, otro que sería de B. A partir de B podríamos trazar desde B a D, desde B a E, desde B a F, para formar ciertos diagonales, ¿no?
Pero a partir de esto solamente nos está dando un ejemplo como diagonal, que sería DF. Entonces, ese DF lo vamos a poner ahí. Recuerda que también podría haber DA, podría haber DB, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos más importantes que podemos tener en este polígono. Vértices, lados, ángulos internos, ángulos externos y diagonales. Justamente estas diagonales son muy importantes porque hay fórmulas que nosotros podemos emplear para hallar el total de diagonales que pueda tener un polígono, que lo vamos a ver en posteriores. Después de eso te está diciendo, también podemos hallar el perímetro, ¿sí? Y hallar el perímetro es hallar la suma de los lados que pueda tener este polígono. O sea, es sumar estos lados de acá, que lo vamos a copiar tal y como está, en esta parte de acá. A diferencia que va a ser una suma de todos esos lados. Cuando nosotros hablamos de un perímetro, de alguna casa, de algún terreno, siempre va a ser el perímetro que pueda tener, o sea, el contorno, la suma de sus lados que pueda tener ese terreno o esa figura. Entonces, si nos hablan del perímetro de este polígono, tendría que ser la suma de los lados de las medidas que puedan tener esos lados de ahí. Entonces, la fórmula que vamos a aplicar sería 2P es igual a la suma de AB, BC, CD, DE, FE y FA. Ahora, ¿por qué se representa como 2P? Se representa como 2P para ayudarnos a expresar, si nosotros pasamos este 2 a dividir, podemos expresar el semiperímetro. Es por eso que lo representamos como 2P. Si nos pidieran hallar el semiperímetro, este 2 tendríamos que pasarlo a dividir y así podríamos hallar el semiperímetro, que sería la mitad del perímetro de un área total. Es por eso que le ponemos como 2P al perímetro. Después de eso nos están dando como un dato muy importante que el número de lados va a ser igual al número de vértices y esto va a ser igual a n. ¿Por qué va a ser igual a n? Porque esta n es la que nosotros vamos a emplear en las fórmulas para este tipo de polígonos. Si nosotros queremos hallar el total de diagonales, va a estar referido con él. Si queremos hallar la medida de ángulos internos, también va a estar referido con él. Y eso también lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Después de eso estamos hablando de una clasificación que van a tener estos polígonos. La primera clasificación que podemos tener son los polígonos convexos. Y estos polígonos convexos se van a caracterizar porque las diagonales que puedan trazarse en este polígono van a ser diagonales dentro de la figura o dentro del polígono. Y aparte de eso, que si nosotros trazamos una recta o una línea en cualquier parte, esta línea se va a cortar solamente en dos puntos en este polígono. Por ejemplo, si trazo yo esta línea de acá, puedo ver que se está cortando en este punto y en este de acá. Solamente van a tener dos puntos de corte. Si yo quiero trazar otra línea, supongamos esta de acá, también podemos ver que se corta solamente en dos puntos. Y como tercer ejemplo, vamos a trazar una, supongamos, en esta parte de acá. Ya está ahí. Y también podemos ver que solamente se corta en dos puntos. Eso es lo que caracteriza a este polígono convexo. Después de eso podemos ver un polígono no convexo. Y este polígono no convexo nos da como dato que no todas las diagonales son internas a este polígono. O sea, si nosotros queremos trazar un polígono de un vértice al otro, no se van a poder trazar o no todos van a estar dentro de este polígono, dentro de la región que está formando este polígono. Y aparte de eso, si nosotros trazamos una línea, se van a cortar en más de dos puntos. Vamos a poner un ejemplo acá. Si yo trazo una línea que vaya a cortar así, se está cortando en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Entonces, eso hace que este polígono sea no convexo. Si quisiéramos trazar otra recta, vamos a trazar una que esté por aquí. Ya está, más o menos ahí. Y podemos ver que se van a cortar en dos puntos, pero no todas las rectas que nosotros hagamos se van a cortar en dos puntos, ¿sí? Si hay una recta que ya corte más de dos puntos, entonces este polígono va a ser convexo.
A diferencia en el convexo, acá si nosotros trazamos una línea en cualquier parte de la figura, solamente se va a cortar en 2 puntos. Esa es la diferencia entre el convexo y no convexo. Después de eso tenemos un polígono equiángulo, ¿sí? Como bien dice su nombre, equiángulo van a tener el mismo ángulo. Entonces, la definición te dice, es un tipo de polígono cuyos ángulos de vértices son iguales. Entonces, acá los ángulos internos van a ser iguales o van a tener la misma medida. Alfa, 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 alfa y alfa. En este polígono que tiene 5 lados. ¿Sí? Entonces, ese es un polígono equiángulo cuando sus ángulos internos van a ser iguales. Y no solamente sus ángulos internos, sino que también sus ángulos externos van a tener la misma medida. Seguido de eso vamos a ver el polígono equilátero. Y como bien te dice, equilátero igual, látero viene de lados. Entonces, el polígono equilátero va a ser un polígono cuyos lados miden lo mismo o tienen la misma medida. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un polígono de esta forma donde todos sus lados son de la misma medida. Si bien es cierto, este es un polígono no convexo, pero tiene los lados de una misma medida y eso lo convierte en un polígono equiángulo. ¿Sí? Después de eso vamos a ver un polígono regular. Cuando hablamos de un polígono regular son aquellos donde sus lados y sus ángulos internos son iguales entre sí. O sea, va a ser la unión de un polígono equilátero y un polígono equiángulo. O sea, ambas características se van a cumplir en un polígono regular. Entonces, si nosotros tenemos un polígono regular, vamos a tener mismos ángulos internos y aparte de eso vamos a tener los mismos lados que van a tener una misma medida, ¿sí? Como podemos ver en esta figura de acá. Después de eso vamos a ver algunos nombres que van a tener los lados según la cantidad de lados que pueda tener. Por ejemplo, si tenemos un polígono de 3 lados, se le conoce como triángulo. Si tiene 4 lados, cuadrilátero o tetrágono. Si tenemos un polígono de 5 lados, se le llama pentágono, de 6 hexágono, de 7 heptágono, de 8, octógono o también octágono. Cualquiera de los dos es válido. Si tenemos de 9 lados, se le llama eneágono o también nonágono. Cualquiera de los dos también es válido. Si tenemos de 10 lados, se le llama decágono. Si tenemos de 11, ondecágono, también se le puede llamar eneágono. ¿Sí? Cualquiera de los dos lados nombres va a ser correcto. Si tenemos de 12, se le conoce como dodecágono. Si tenemos de 13, pentadecágono. Y si tenemos de 20, se le llama icoságono o también isodecágono. Cualquiera de los dos nombres también es válido. A partir de estos nombres, nosotros vamos a tener que relacionar el nombre con la cantidad de lados que puedan tener, porque van a haber ejercicios donde nos van a decir qué cantidad de diagonales tiene el pentadecágono, qué cantidad de diagonales tiene el heptágono. Entonces, nosotros ya vamos a saber que va a tener 7 lados, puede tener 15 lados, y eso es lo que nosotros vamos a aplicar en las formas. Y otra vez te vuelvo a recordar, cuando hablamos de lados, estos lados los vamos a representar con n, porque n va a representar la cantidad de lados que podamos tener. A partir de eso vamos a ver algunas propiedades. Si a ti te preguntaran la suma de ángulos internos, nosotros vamos a aplicar esta fórmula, que es la suma de ángulos internos es igual a 180 n menos 2, donde n viene a ser el número de lados que pueda tener el polígono. Si te preguntaran la suma de ángulos externos, en cualquier polígono, la suma de ángulos externos siempre va a ser 360. Tenga la cantidad de lados que tenga, siempre va a ser 360. Si te preguntan sobre el número de diagonales, acá nosotros vamos a aplicar esta fórmula, que es el número total de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2, en cualquier polígono también. Si te preguntasen ángulos internos, solamente para hallar la medida de un ángulo interno, vamos a aplicar esta fórmula, 180 n menos 2 dividido entre 2. Y como te dice acá, en polígonos equiángulos y regulares, vamos a aplicar esta fórmula de acá. Cuando hablamos de un ángulo externo, el ángulo externo va a estar dado por la fórmula de 360 entre n, donde n va a ser el número de lados que tenga este polígono.
Y la última fórmula que vamos a tratar en este punto es el ángulo central. Y este ángulo central va a estar dado por 360 entre n. O sea, es muy parecida a la del ángulo externo. Pero la ubicación va a ser distinta, porque el ángulo central va a estar ubicado en esta parte de acá, que lo vamos a trazar más o menos. Si yo trazo esta diagonal a esta otra parte de acá, y vamos a trazar otra que vaya a estar desde este vértice hasta este vértice, ¿sí? Entonces, más o menos, el ángulo central va a estar en esta parte de acá. Este sería el ángulo central. Y si me hablan del ángulo externo, el ángulo externo estaría en la parte de afuera del polígono, ¿sí? Y es así como nosotros hemos revisado todas estas fórmulas que vamos a aplicar en los ejercicios que tengamos de polígonos. Entonces, te vuelvo a recalcar que cuando nos hablan de n siempre va a representar el número total de lados que pueda tener el polígono. Y a continuación vamos a resolver algunos ejercicios de tu guía. Ya está, entonces vamos a resolver los problemas de tu guía. Ahí tenemos el problema 1 que te dice lo siguiente. Hallar el número de diagonales de un pentadecágono. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que para un número, o perdón, para un polígono que se le va a llamar pentadecágono, en total va a tener, o el n va a tener 15 lados. ¿Sí? O el pentadecágono va a tener 15 lados, como lo habíamos visto en aquellos nombres por los lados que podía tener. ¿Sí? Entonces ya sabemos que un pentadecágono va a tener 15 lados y n entonces valdría igual a 15. Y si nos están preguntando por el número de diagonales, nosotros tenemos que aplicar la siguiente fórmula. ¿Qué te dice? El número de diagonales es igual a n por n menos 3 y todo eso entre 2. ¿Por qué te pone que menos 3? Porque cuando nosotros trazamos diagonales desde un vértice, los vértices que son consecutivos ya no se contarían como diagonales, sino como lados, ¿sí? O sea, si yo tuviera, supongamos, este polígono, y este es mi vértice, del vértice A donde voy a trazar todas mis diagonales. Entonces, si yo quiero trazar la diagonal desde A hasta B, ya no se podría porque sería simplemente un lado. Lo mismo pasaría si quiero trazar de A hasta C, porque se volvería en un lado. Es ese 3 que representa que no vamos a contar con estos tres vértices, ya que solamente se van a completar como lados. A partir de eso viene ese 3 de ahí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser reemplazar el valor de n en esta parte de acá. Entonces, vamos a tener que el número de diagonales va a ser igual a 15 multiplicado por 15 menos 3. Y 15 menos 3 nos va a dar 2. Todo eso dividido entre 2. Seguido de eso, podemos simplificar, podemos sacar mitad, mitad 6, mitad 1. Y si nosotros multiplicamos 15 por 6, vamos a tener 90. Y esta sería nuestra respuesta para el ejercicio 1, donde un pentadecágono de 15 lados va a tener en total 90 diagonales interiores. ¿Sí? Es así como hemos resuelto entonces el problema 1 de tu guía. A continuación vamos a resolver el problema 2. El problema 3, perdón. El problema 2 lo vas a resolver tú. El problema 3 te dice lo siguiente, ¿no? ¿En qué polígono el número de diagonales es igual al número de lados? ¿Sí? Entonces, en el problema 3, vamos a tener lo siguiente. Te dice, ¿en qué polígono? ¿En qué polígono? No sabemos qué nombre vaya a tener. Para eso nosotros vamos a tener que hallar el valor de n. Nos dice que el número de diagonales es igual al número de lados. O sea, el número de diagonales va a ser igual al número de lados que va a tener. O sea, va a ser igual a n. Entonces, es por eso que nosotros, a partir de esta igualdad, vamos a tener que hallar de qué polígono está hablando este ejercicio. Entonces, vamos a reemplazar eh, la fórmula que era para el número de diagonales. Entonces, en vez del número de diagonales, pondremos su equivalente,
que era n por n, menos 3 entre 2. Eso va a ser igual a n, ¿sí? A partir de eso podemos simplificar estas n's. Simplificamos, acá me queda 1 y acá también 1. Este 2 va a pasar a multiplicar al 1. Entonces tendríamos que n menos 3 va a ser igual a 2. Este menos 3 lo podemos pasar al otro lado sumando, de tal manera que n va a ser igual a 5. Entonces, del polígono que esté hablando, va a ser del polígono donde n sea igual a 5. ¿Y qué nombre tenía aquel polígono que tenía 5 lados? Nosotros ya sabíamos que se está refiriendo al pentágono. Entonces, este será el polígono pentágono. Esta sería nuestra respuesta para el ejercicio 3. ¿Sí? Entonces, hemos igualado el número de diagonales es igual a su número de lados, o sea, igual a n. Simplificando las n's, este 2 pasando a multiplicar, el menos 3 pasando a sumar, n nos va a quedar 5, entonces estaría hablando del pentadecágono. ¿Sí? Es así como nosotros hemos resuelto el problema 3. A continuación vamos a resolver el problema 5 de tu guía. ¿Qué te dice? Calcular el número de vértices de un polígono cuyo número de diagonales es igual al triple del número de lados. Entonces, este problema es muy parecido a este problema 3. ¿Sí? Entonces, acá vamos a resolver el problema 5. ¿Qué te dice lo siguiente? El número de vértices, calcular el número de vértices. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que calcular cuántos vértices tendrá este polígono, pero tenemos que recordar que el número de vértices es igual al número de lados, o sea, es igual a n. ¿Sí? Donde el número de diagonales es el triple del número de lados. Entonces, vamos a poner acá que el número de diagonales va a ser igual al triple del número de lados, o sea, al triple de n. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a reemplazar en esta parte. Y la manera de resolver va a ser muy parecida a esta de acá, donde vamos a reemplazar el equivalente al número de diagonales, que era n por n menos 3 dividido entre 2, y eso va a ser igual a 3n. La manera de simplificar va a ser la misma, podemos sacar una n y esta n del otro miembro. Este 2 puede pasar a multiplicar al 3, entonces n menos 3 va a ser igual a 6. Este 3 podemos pasarlo al otro lado a sumar, y n nos va a valer 9. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos vértices o cuántos lados va a tener este polígono? Sería el polígono que vaya a tener 9 vértices. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra respuesta para el ejercicio 5. ¿Sí? Está muy sencillo, hasta el momento estamos aplicando esta fórmula que nos va a ayudar a saber el número total de diagonales, ¿sí? Aparte de eso, tenemos que saber que el número de vértices va a ser igual al número de lados que pueda tener el polígono, ¿sí? Seguido de esto vamos a resolver el problema 7 de tu guía. El problema 7 te está dando una imagen, un triángulo, al cual lo vamos a dibujar de esta manera. Más o menos está así. O si no, vamos a borrar esta parte para poder graficarla mejor. A ver, vamos a ver un momentito. A ver, estamos acá. Ya está, acá tenemos la gráfica del problema 7, donde te está pidiendo hallar la suma de estos 4 ángulos que están en la figura dada. A partir de eso, nosotros vamos a unir mediante una recta para que se pueda formar un triángulo, ¿sí? A partir de eso, nosotros vamos a dar unos valores a estos ángulos de acá. Le vamos a llamar X y a este ángulo le vamos a llamar Y, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a aplicar en esta parte va a ser que la suma de X más Y más 67 grados va a ser igual a 180, ¿sí? Este 67 lo podemos pasar a restar, obteniendo que X más Y va a ser igual a 103. Eso por un momento lo vamos a dejar ahí porque en un momento lo vamos a utilizar.
A partir de eso, como segundo procedimiento, vamos a tomar este polígono de acá, donde la suma de estos ángulos va a ser igual a la cantidad de vértices que nosotros tengamos multiplicado por 180. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que en el polígono, acá vamos a encerrar, lo vamos a tener que la suma de ángulos interiores, la suma de ángulos interiores de este polígono, va a ser igual a 180 multiplicado por n, ¿sí? De tal manera que nosotros vamos a identificar cuántos lados tiene. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tendríamos 180 por 6. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 180 por 6, vamos a obtener 1080. ¿Sí? De este 1080 nos quiere decir que la suma de x, alfa, beta, phi, gamma y y va a ser igual a 1080. Entonces podemos decir que en vez de poner la suma de ángulos interiores, podemos reemplazar todos estos valores. O sea, podemos reemplazar x más y más alfa más beta más phi y más gamma. ¿Sí? Después de esto podemos reemplazar aquello que nosotros ya habíamos hallado respecto a x más y. X más y habíamos visto que era 113. Entonces, si esto es 113, al otro lado lo podemos pasar a restar, obteniendo que alfa más beta más phi más gamma va a ser igual a 1080 menos estos 113 que está pasando a restar. ¿Sí? Entonces, si nosotros restamos estos dos términos, nos va a quedar un total de 967 grados. Y esta sería nuestra respuesta para el ejercicio 7. ¿Sí? Entonces estamos formando un triángulo de la figura que nos está dando. De ese triángulo estamos sacando que la suma de los tres ángulos va a ser igual a 180, donde x más y va a ser igual a 113. O sea, estos ángulos que nosotros hemos formado al unir o al formar un triángulo. Seguido de eso estamos viendo que la suma de ángulos internos en este polígono va a ser igual a 180 por n, o sea, el total de lados que pueda tener. Tendríamos 180 por 6 nos va a dar 1080. De esos 1080 sabemos que la suma de ángulos internos va a ser igual a 1080. O sea, la suma de x más alfa más beta más phi más gamma más x va a ser igual a 1080. De la primera ecuación donde x más y es igual a 113, lo estamos reemplazando. Entonces, si está sumando, al otro lado va a pasar a restar. Y esa resta nos va a dar justamente lo que nos está pidiendo, que sería igual a 967. ¿Sí? Es así como hemos resuelto entonces el problema 7. Seguido de eso vamos a resolver el problema 9 de tu guía. ¿Sí? Como te podrás dar cuenta, estamos resolviendo ejercicios intercalados. Los que falten los tienes que completar tú. ¿Sí? Sigamos entonces, vamos a resolver el problema 9. ¿Qué te dice el problema 9? La diferencia entre el ángulo interior y el ángulo exterior de un polígono regular es igual a la medida de su ángulo central. ¿Sí? Entonces acá tenemos unos equivalentes que los vamos a reemplazar primero por los símbolos y después por los equivalentes a las fórmulas que puedan tener. ¿Sí? Te dice lo siguiente. La diferencia, o sea, la resta entre un ángulo interior menos un ángulo exterior va a ser igual al ángulo central. Eso es lo que nos está dando entonces como dato para este ejercicio. A partir de eso vamos a reemplazar los equivalentes para un ángulo interior. Y la fórmula es 180 n menos 2 dividido entre n. ¿Sí? El ángulo exterior, la suma de medidas de ángulo exterior sería entonces 360 entre n. ¿Sí? Y para el ángulo central, la fórmula era la misma a la del ángulo externo. 360 entre n. ¿Sí? Ahora acá nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos simplificar todos estos términos. ¿Sí? Ya que son fracciones homogéneas y las podemos simplificar. Seguido de esto vamos a multiplicar de forma
de aplicar la propiedad distributiva con cada uno de esos términos, obteniendo 180n menos 360 menos 360 es igual a 360. Si nosotros sumamos acá, vamos a tener 720. Este 720 lo podemos sumar al otro lado, porque nos daría menos 720, al otro lado va a pasar a sumar, obteniendo 1080n va a ser igual a 720 más 360. Acá vamos a tener entonces la suma de 720 más 360, vamos a tener 1080. ¿Sí? Este 180 va a pasar a dividir y nosotros vamos a obtener que n va a ser igual a 6. Esta sería entonces nuestra respuesta para el ejercicio 9. Pero como nos está pidiendo a qué polígono se está refiriendo, donde se va a cumplir esta igualdad, va a ser al polígono que tenga 6 lados. Entonces estaría hablando del hexágono. Para n sería el hexágono. Esta sería nuestra respuesta para el ejercicio 9. ¿Sí? A continuación, entonces, vamos a resolver el ejercicio 11 de tu guía, que lo vamos a proyectar en este momento. Ya estamos entrando, entonces, al nivel 3 de tu guía. ¿Sí? Borramos esto de acá. Y el problema 11 te dice lo siguiente. Si a un polígono se le aumenta en 4 a su número de lados, entonces la suma de sus ángulos interiores se duplica. ¿Sí? Haya el número de vértices que vaya a tener este polígono. Entonces, muy sencillo, nosotros tenemos que verificar a qué va a ser igual esa fórmula para hallar la suma de ángulos internos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que para la suma de ángulos internos, la fórmula va a ser la siguiente. Vamos a tener 1080 n menos 2. ¿Sí? Esta fórmula es la que nosotros vamos a implementar al inicio, ¿sí? Pero después nos dice que a esta cantidad de lados que tenía se está aumentando 4. O sea, vamos a tener lo siguiente. Vamos a obtener que cuando nosotros a esta cantidad de lados, nosotros le aumentamos más 4 lados adicionales, la suma de estos ángulos internos se duplica. O sea, vamos a tener 2 veces ángulos internos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una primera ecuación donde el valor de n solo va a ser n, y donde n más 4, que añadimos 4 lados, el valor de los ángulos internos se está duplicando. Entonces, nosotros vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Nosotros vamos a, más o menos vamos a descomponer todo esto. Vamos a poner acá ángulo interno. Acá vamos a multiplicar de forma distributiva. Tendríamos 180n menos 360. En esta parte vamos a tener 2 ángulos internos. Acá también nosotros vamos a tener una multiplicación, ¿no? Si nosotros resolvemos esta parte de acá, nos va a dar más 2. ¿Sí? Entonces multiplicaremos 180 por n, 180n, y 180 más 2, o multiplicado por más 2, nos va a dar más 360. Entonces, hemos reducido todos los paréntesis que teníamos, y a partir de estas ecuaciones, lo que vamos a hacer es restarlas. ¿Sí? Vamos a restar a la primera, le vamos a restar la segunda. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esa resta, nos va a quedar un ángulo interior, o sea, 2 ángulo interior menos un ángulo interior, nos va a quedar solamente 1. Si nosotros restamos estos dos términos, va a ser 0. 360 menos 360 se sumarán y nos va a dar 720. O sea, estamos hallando el ángulo o la suma de ángulos interiores que podemos tener en esta parte de acá. ¿Sí? O sea, esa va a ser la suma de ángulos interiores al inicio. Seguido de eso, nosotros podemos reemplazar para hallar el valor de n. Vamos a reemplazar en esta primera ecuación. ¿Sí?
Vamos a reemplazar este valor en esta parte de acá, donde vamos a tener que 720 va a ser igual a 180 n menos 2, ¿sí? Podemos simplificar algunos términos en esta parte. Podemos simplificar esto con esto, o podemos simplificar un 0 y un 0. Si nosotros simplificamos eso, vamos a obtener el valor de 4, ¿sí? N menos 2. Este menos 2 lo podemos pasar a sumar. Y 4 más 2 nos va a dar que n va a ser igual a 6. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que al comienzo el polígono tenía 6 lados. Pero nos están preguntando no por ese polígono del inicio, sino nos están preguntando por el polígono que va a tener cuando se duplique esta cantidad o sea, cuando sumemos 4 lados más, ¿sí? Entonces podemos tener lo siguiente, que al inicio, en esta parte, al comienzo, podemos decir, ¿sí? Entonces, al inicio, n va a ser 6, y al final, vamos a obtener 10. ¿Por qué 10? Porque acá vamos a sumar 6 más 4, entonces n valdría 10, ¿sí? Pero como nosotros nos dice si a un polígono le aumenta, entonces nos vamos a tomar lo que era al comienzo, al principio, donde n va a ser 6 y la respuesta sería 6 para este ejercicio. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio estamos aplicando, cuando nosotros tenemos que hallar la suma de ángulos interiores, podemos tener lo siguiente, y cuando aumentamos 4 en los lados, esto se va a duplicar. A partir de eso podemos sumar, hacer un sistema de ecuaciones. Estamos restando la segunda ecuación menos la primera. Restando nos va a quedar que la suma total va a ser de 720. Esto lo estamos reemplazando en la primera ecuación para hallar n, que va a ser 6. Entonces al comienzo o al inicio n va a ser 6 y al final va a ser 10. Nosotros nos vamos a quedar con el n que estaba al inicio, porque eso es lo que nos está preguntando. ¿Cuántos vértices va a tener este polígono al inicio? Entonces, el número de vértices va a ser igual a 6. ¿Sí? Seguido de eso, vamos a resolver el problema 13 de tu guía. Y en un momento lo estamos buscando. Acá está. El problema 13 también está muy interesante, donde no solamente estamos hablando del número de ángulos interiores o exteriores, sino que también lo estamos hablando con razones, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a poder recordar lo que habíamos visto cuando hablábamos de razones en aritmética, ¿sí? Por eso es que lo escogí para poder resolver. Entonces, el problema 13 te dice lo siguiente. Si la relación entre ángulo interior, ¿sí? Ángulo interior, la relación, o sea, te está pidiendo que es o te está dando como dato que es una división entre ángulo exterior, es igual o es de como 7 es a 2. ¿Sí? Entonces, la relación que va a tener el ángulo interior con el ángulo exterior va a ser una razón de 7 a 2. Te está preguntando cuál es el número total de diagonales que pueda tener este polígono cumpliendo esta razón que tenemos inicialmente. Entonces vamos a reemplazar los valores o la fórmula para ángulo interior. ¿Sí? Es muy diferente hablar la suma de ángulos interiores y hablar solamente de un ángulo interior. Cuando nos hablan de un ángulo interior, la fórmula va a ser 180 n menos 2. Y todo eso dividido entre n. ¿Sí? Todo eso va a estar todavía dividido entre 360 entre n, que es la fórmula que corresponde al ángulo exterior. Esto va a ser igual a 7 medios. Seguido de eso podemos aplicar la doble C. Los del medio se van a multiplicar y también los del extremo. Pero nosotros podemos simplificar estos valores de n para reducir algunos pasos, obteniendo más rápido el resultado. Si nosotros multiplicamos los extremos, van a ir arriba. O sea, acá vamos a tener 180n menos 360. Y abajo tendremos 360, que va a ser igual a 7 medios. ¿Sí? Seguido de eso vamos a hacer
la multiplicación de extremos abajo te va a quedar ahí. Entonces podemos tener lo siguiente. Acá podemos simplificar mitad, mitad. Vamos a obtener 180. Y acá vamos a tener 1. Este 180 lo podemos pasar al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Vamos a tener acá lo siguiente. Tendríamos 180n. Va a ser igual a 7 por 180, que está pasando a multiplicar. Y este va a pasar al otro lado a sumar, o sea, vamos a tener 2 multiplicado por 180. ¿Sí? Seguido de eso, nosotros podemos simplificar de la siguiente manera. ¿Sí? Este 2 por 180 es este 360 que lo estoy pasando y lo estoy expresando para que tengan un factor común, para poder hacer esto de acá. ¿Sí? Para poder simplificar ese término. De tal manera que nos va a quedar que n va a ser igual a 7 más 2, donde n va a ser igual a 9. ¿Sí? No nos están preguntando el número de lados, pero nosotros lo necesitamos hallar para poder hallar el número de diagonales que va a tener este polígono de 9 lados, este nonágono. ¿Sí? Bueno, ya una vez que tenemos el número de lados, nosotros vamos a poder hallar cuántas diagonales va a tener este polígono. Para eso vamos a borrar esta parte de acá. Y vamos a decir que el número de diagonales va a ser igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Lo que vamos a hacer entonces es reemplazar ese valor que nosotros habíamos hallado. ¿Sí? El valor de n. Entonces acá sería n multiplicado por 9 menos 3 sería 6 dividido entre 2. Acá podemos simplificar, podemos sacar mitad 1, mitad 3. Al final nos va a quedar 9 multiplicado por 3. Y esa multiplicación nos va a dar el total de diagonales que va a ser igual a 27. Y esta sí sería nuestra respuesta para el ejercicio 13. ¿Sí? Entonces, estamos recordando lo que habíamos visto en aritmética cuando hablábamos de razones o proporciones. A partir de hacer esas igualdades, hallamos el valor de n, que es el número de lados, el número de vértices, para este ejercicio. ¿Sí? Una vez que hallamos el valor de n, reemplazamos en la fórmula para hallar el número de diagonales, y simplificando, multiplicando, al final llegamos que el total de diagonales va a tener o va a ser igual a 27. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por hoy. Te sugiero que si tienes alguna otra duda, revises otra vez el video, tanto la teoría como los ejercicios, y a ti te corresponde completar los ejercicios que falten. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.